Seguimos estudiando, queridos amigos, el libro del espejismo del maestro tibetano Dojwalkul Alisveli. La unidad de servicio Sofía es bueno volverlo a recalcar. Todas sus actividades son sin fines de lucro, todas, sin excepción alguna, de sus actividades son sin fines de lucro. Lo único que nosotros hacemos es difundir la manera de nosotros de la lectura, los libros del maestro Dojwal Kun. Empezamos hace muchos años empezamos a tratar de llevar a cabo este servicio. No teníamos años atrás las mismas facilidades de las redes sociales, ni de las plataformas, ni de los programas que hay en la actualidad. Transmitíamos en vivo, donde nosotros nos encontráramos, ya sea en Tuxtla Gutiérrez, ya sea en Tres Valles, en Oaxaca, etcétera. Y de ahí transmitíamos con muy limitadas nuestras actividades. No en todos lados en aquella época había el internet. Compraba yo en aquel entonces a través de un USB el internet. Entonces lo conectaba yo en la computadora y entonces me daba el internet y era demasiado lento. Entonces, nuestras actividades siempre han sido de la unidad de servicio Sofía, ya hace muchos años, sin fines de lucro. Bueno, pues a nosotros ya nos pegó la gripa otra vez y nos enfermamos de la garganta. Los cambios de temperatura en la Ciudad de México son bárbaros y más donde yo vivo. eh, eh, y donde hago las grabaciones es un congelador. Hagan de cuenta que abrí un refrigerador y me metí ahí a grabar. Entonces, me van a disculpar, pero andamos un poco mal de la garganta. Hemos estado leyendo y observen el título que vamos a estar estudiando: Espejismos en los niveles etéricos. Esto ya es otra cosa. No entendemos el espejismo en el físico. No entendemos en el del astral, que nos cuesta muchísimo trabajo y estamos bien sumergidos ahí. En el mental, olvídenlo. Estos son los espejismos en los niveles etéricos. Y dice Maya, fíjense que cuando nosotros estamos empezando a caminar por el sendero, decimos todas esas tonterías. No, es que es Maya. El plano astral, ¿qué tal le escuchan ustedes? El plano astral, el bajo astral y el alto. Y dice uno, pues si nada más hay uno, pero no sé quién lo dividió así de esa manera, ¿no? En la época decíamos lo mismo. Llegamos en alguna ocasión a los libros de Blavatsky y ¡pum! Nos va diciendo que eso no existe. Y entonces nos quedamos así de que, perdón, ¿de qué me están hablando? Bueno, pues aquí es lo mismo, miren. Espejismos en los niveles etéricos, el maya. Vamos a entrar a considerar los modos y medios por los cuales el maya puede ser eliminado y el discípulo liberarse de las fuerzas del plano físico. Esta afirmación encierra toda la historia del maya. También puede agregarse, quizás no sea totalmente correcto, pero sí suficientemente verídico para justificar la afirmación que, como efecto reconocido, maya solo es experimentado cuando uno se encuentra en el sendero, comenzando por el sendero de probación o purificación. Siempre nos hallamos en medio de fuerzas
pero Maya solo llega a ser un problema cuando se lo reconoce como tal, siendo imposible este reconocimiento en las primeras etapas de la evolución. En el sendero se empiezan a observar y a descubrir los efectos de las fuerzas. Uno llega a ser conscientemente víctima de las corrientes de fuerzas, impulsando a determinada actividad por fuerzas incontroladas. El mundo de la fuerza llega entonces a ser una realidad conscientemente percibida por el esforzado aspirante. Por esta razón he afirmado que Maya es predominantemente una dificultad del cuerpo etérico, porque en lo que respecta a Maya, tratamos con las fuerzas que afluyen a través de los 7 centros del cuerpo, por todos o algunos, produciendo reacciones y efectos deseables o desastrosos. Me gustaría hacer brevemente un paréntesis, porque ahorita que estaba yo leyendo esto de los centros del cuerpo que dice aquí, miren, por todos o algunos, ¿se dan cuenta el por qué el maestro dice que nadie debe de tocar los chakras? No, no, es que tienen cerrados los chakras y hay que abrirlos y hay que ponerle estas piedras, el péndulo y mil cosas. Ajá. Y aquí dice nada más, me abren un chakra y me producen tremendo maya, ¿no? Como dice aquí. ¿Cómo saben esas personas todo esto? Eso es lo que yo estoy sorprendido siempre que oigo y me dicen, ¿no? Dice que todo esto es cuando uno está en el sendero, porque son fuerzas. Es algo así como que dice uno, ¿en serio? Es que las enfermedades las hereda uno de los papás. ¿Ya vieron todo lo que dice de los espejismos? ¿Se dan cuenta de lo que estamos estudiando? El problema de Maya se complica debido a que en el plano físico, como también en el plano astral, tenemos la batalla de uno de los pares de opuestos, siendo en ciertos aspectos de naturaleza distinta a los del plano astral. En el plano físico, y con esto quiero significar los niveles etéricos del plano físico, donde se experimenta el poder engañoso de Maya, se produce el encuentro de las fuerzas del mundo subjetivo de la personalidad con las antiguas energías de la materia misma, traídas de un sistema anterior como semillas latentes. ¿Pusieron atención en lo que dice aquí? Traídas de un sistema anterior. Pero si no entiendo qué es esto, el maestro me está diciendo que el problema de Maya y todo esto del astral, las semillas se trajeron de un sistema anterior. Quizás resultaría más claro si explicara la verdad acerca de Maya de la manera siguiente. Los impulsos latentes en la vida de la personalidad, cuando están divorciados del alma y fuera de su control, se fusionan con los fluidos pránicos existentes en la periferia de la esfera de influencia de la personalidad. Entonces se convierten en potentes corrientes dirigidas de fuerzas que tratan de emerger a la manifestación física por medio de los 7 centros del cuerpo físico. Estas fuerzas o impulsos, más el prana disponible, constituyen el cuerpo etérico de los no evolucionados y frecuentemente del hombre medio. Se evidenciará, por lo tanto, en qué medida el hombre no evolucionado es víctima de la energía masiva de tipo inferior, pues su cuerpo etérico responde y extrae su energía de un tipo de prana general y circundante hasta que llega el momento en que tiene una definida dirección
y un control superior, ya sea mediante la aspiración orientada y la disciplina mental, o más adelante empleando una frase psicológica como resultado del acondicionamiento del alma. Voy a hacer otro paréntesis aquí sobre las adicciones. Escucharon aquí que los no evolucionados y frecuentemente del hombre medio, dice aquí, son los que caemos más fácil en este maya. Pero resulta que este maya viene de un sistema anterior. ¿Ya vieron? Otra vez aquí. Por eso es que yo agarro y digo que no tenemos ni la menor idea qué son las adicciones. No tenemos ni la menor idea de qué son las adicciones. Dije en una ocasión, y lo vuelvo a decir, los adictos vienen de otro sistema anterior. Y, por supuesto, que vienen las confrontaciones y etcétera. Estamos hablando del maya y dice del cuerpo físico que no podemos controlar estas energías. Reitero, conozco muchísima gente que cierra la boca del alcohol, pero una persona que tenga 20 años fumando piedra, yo quiero ver que cierre la boca, porque dice que esa energía pasa en alguno de los chakras. Y como son triángulos, ¿cómo sabemos cómo está todo esto de aquí? Con esto nos damos nada más una pequeña idea de cómo estamos sumergidos, como dijo el maestro anteriormente, en esas miasmas. Las causas del espejismo, dice aquí. Uno, desarrollo del espejismo racial e individual. Emplearemos ahora la palabra espejismo para designar todos los aspectos de la decepción, ilusión, mala interpretación e incomprensión que enfrenta el aspirante en cada paso de su camino hasta que logra la unidad. Observen la palabra unidad porque contiene el secreto de la desilusión, tal como se ha denominado esotéricamente al proceso de liberarse del espejismo. Les resultará evidente, si han estudiado estas instrucciones con cuidado, que el origen del espejismo está fundado principalmente en el sentido de dualidad. Si ella no existiera, no habría espejismo. La percepción de la naturaleza dual de toda manifestación se halla en la misma raíz de la dificultad o dificultades que enfrenta la humanidad en tiempo y espacio. Esta percepción tiene distintas etapas, siendo el gran problema de la entidad consciente, que es en sí una dificultad en el reino de la conciencia misma y realmente no es inherente a la sustancia o materia. El morador del cuerpo percibe erróneamente e interpreta incorrectamente lo que percibe. Luego se identifica con aquello que no es el mismo. Traslada su conciencia hacia un reino fenoménico que lo engolfa, alucina y apresiona. Aquí dice que nos engolfa, nos alucina y nos engolfa y aprisiona. Una de las tareas del nuevo grupo de servidores del mundo, dice ahí, es liberar a los prisioneros del planeta. Liberar a los prisioneros del planeta. Y aquí
lo está diciendo el maestro. Estamos presos. Todos estamos presos en este poderoso espejismo. Ya se hablaron de esos espejismos que condicionan a la humanidad y cada quien tendrá la oportunidad de decir, aquí estoy o no estoy, hasta que comienza a sentirse inquieto o infeliz, presintiendo que algo anda mal. Finalmente llega a la conclusión de que él no es lo que parece ser y que el mundo fenoménico de apariencias no es idéntico a la realidad como lo suponía hasta entonces. ¿Se fijan lo que acabamos de leer aquí? Llega a la conclusión de que él no es lo que parece ser y el mundo fenoménico de apariencias no es idéntico a la realidad como lo suponía hasta entonces. ¿Por qué creen que yo les digo que todos estamos dormidos? Y entonces en los reclusorios me decían, y muchísima gente me dice todavía, pellizque se verá que le duele. ¿Y a ver por qué digo lo que digo? Porque ahí está lo que estamos hablando. Creemos que en donde estamos y todo lo que tenemos, y ya lo dijo el maestro perfectamente, llámese una pelota, llámese un bat, el título, el doctorado, la maestría, la licenciatura, todo, las casas, los carros, y no existen, no existen. Por eso vino Buda y por eso el Cristo. No existe, esto que estamos viviendo no existe. Eso es lo que dice aquí el maestro. Desde ese momento obtiene el sentido de dualidad, reconoce la diversidad y se da cuenta que su sentido de dualismo debe terminar para emprender el proceso de unión hasta lograr la unificación. Así el hombre en evolución comienza a observar y a enfrentar conscientemente sus dificultades, teniendo por delante un largo periodo para desprenderse del espejismo y penetrar en ese mundo donde solo se conoce la unidad. Las etapas que en adelante ha de atravesar son las siguientes. Me gustaría hacer otra paréntesis aquí. Uno dice, y penetrar en ese mundo donde solo se conoce la unidad. Pues yo, mi mente es demasiado inquieta con mis espejismos y yo por eso siempre agarro de... Cuando yo escucho que dicen que el universo es infinito, digo que es una mentira, porque estoy diciendo lo de mi espejismo y desconozco lo que es la unidad. Tiene un límite el universo de nosotros, tiene un límite. Y luego, la numeración es infinita, perdón, pero aquí dice, ese mundo donde solo se conoce la unidad. No, nada más hay un número y es el uno, la unidad. Y todo lo demás son divisiones de ese. El átomo se divide, ¿no es cierto? Y así estaremos, ya les he comentado que de acuerdo a nuestra evolución y nuestro espejismo, va sucediendo lo que dice aquí el maestro. Lo que antes creíamos que era real, llega un momento en que dice uno, uff, pues eso ya no existe, eso no es así, pero debo de darme la oportunidad de agarrar y decir, híjoles, qué equivocado estaba. Deja que los ciegos conduzcan a los ciegos. Entonces dice, las etapas que adelante ha de atravesar son las siguientes. Primero, la etapa donde el mundo material es reconocido y valorado. Momentáneamente se convierte en la meta de toda actividad. Y al negarse el hombre a reconocer la diferencia existente entre él
y el mundo natural y material, trata de identificarse con este y buscar satisfacción en los placeres y prácticas puramente físicas. Esta etapa se divide en dos partes. A, cuando trata de satisfacer, respondiendo casi automáticamente a los instintos físicos, al sexo, alimento y calor. Estos son muy importantes para la conciencia del hombre. La naturaleza animal del hombre se convierte en el centro del esfuerzo para lograr cierto sentido de unidad, debido a que los impactos del hombre sutil interno, como se lo denomina esotéricamente, son aún débiles. Tiene lugar una unificación física momentánea que sirve para ahondar el espejismo y demorar el progreso hacia la liberación. ¿Ve? Cuando busca en el ámbito de las posiciones materiales la satisfacción y el sentido de unidad, y también establecer en el plano físico un centro de belleza y bienestar. Allí el hombre puede sentirse como en su casa y no darse cuenta del creciente sentido de dualidad que va fortaleciéndose diariamente. Esta etapa solo tiene lugar en épocas posteriores, cuando el aspirante está a punto de reorientarse hacia la verdad y dar los primeros pasos en el sendero de probación. Al finalizar el sendero de evolución, se produce una analogía con la etapa recién mencionada, pero quien la experimenta es una persona muy diferente a aquella que busca la síntesis en la materialización de la belleza en el plano externo. El hombre sutil es el que ahora está comenzando a dominar. Segundo, la etapa en que el hombre llega a ser, antes que nada, consciente de la dualidad expresadas en las palabras, el hombre y las fuerzas. Llega a darse cuenta de que él y toda la humanidad son víctimas de fuerzas y energías sobre las cuales no tiene control y llevan al hombre de un lado a otro. Llega también a ser consciente de fuerzas y energías que existen dentro de él, sobre las que tampoco tiene control y lo obligan a actuar de diferentes maneras, convirtiéndolo frecuentemente en la víctima de su propia rebeldía, de sus propios actos y energías dirigidas egoístamente. Aquí el hombre descubre primero inconsciente y luego conscientemente la dualidad inicial, el cuerpo físico y el cuerpo etérico o vital. Uno es el mecanismo de contacto en el plano físico, el otro, el mecanismo de contacto con las fuerzas, las energías internas y los mundos del ser. Este cuerpo vital controla y galvaniza el cuerpo físico en una actividad casi automática. Ya me he referido a esta dualidad en una instrucción anterior. Esta etapa es de gran dificultad para el hombre como individuo y para la humanidad como un todo. Los hombres son aún tan ignorantes de la realidad que brilla bajo la envoltura que la cubre, como lo expresa el antiguo comentario, que resulta difícil y al principio prácticamente imposible obtener la verdadera percepción. Ciega e ignorantemente, los hombres tienen que contender con este primer par de opuestos, y es lo que sucede en el mundo en esta época. Las masas comienzan a comprender que son víctimas y exponentes de fuerzas que no controlan ni comprenden. Quisieran controlarlas y están determinadas a hacerlo, siempre que sea posible.
Esto constituye el problema más serio en los campos económicos y gubernamental y en la vida diaria. La tensión mundial de hoy consiste en que la fuerza física y la energía etérica están en pugna. No olviden lo que dije anteriormente, que la fuerza etérica está inminentemente relacionada con la mónada, el aspecto espiritual más elevado. Es la vida misma que está a punto de exteriorizarse. De allí el análisis puesto sobre el espíritu de la humanidad, sobre el espíritu de una nación y el espíritu de un grupo. Todo esto es el resultado de la lucha que se está librando entre este par de opuestos en el campo de los asuntos humanos y de la vida humana individual común. Sin embargo, tal conflicto llevado al punto de síntesis y de unificación trae la reorientación de la raza y del individuo hacia los verdaderos valores y hacia el mundo de la realidad. Si logra triunfar, conducirá al hombre como individuo y a la masa como un todo hacia el sendero de purificación cuando estas energías están unificadas en el plano físico. Tenemos una actividad centralizada y la determinación de seguir una dirección específica. Después de esto, se produce la resolución. Observen esta palabra y su empleo de la dualidad en una unidad. Nos estuvo hablando de la manera profunda y nos vuelve a decir que todo lo que creemos que existe, pues resulta que no existe. ¿Cómo poder entender esto? Pues el maestro en otro de sus libros que leímos decía que a través de la meditación, y dice que solamente cuando estemos en el sendero estaremos peleándonos seriamente con esto. Solamente. De ahí el maestro hizo una aclaración. El hombre no evolucionado y el hombre común. Hace el maestro la diferenciación de la humanidad, no como, y lo aclaró el Buda cuando él vino, por eso él quitó las castas, porque eso decía, eso no puede ser. Pero el maestro Duhualcul lo hace de la manera para que nosotros entendamos precisamente esto de los espejismos. Y él la clasifica, que es lo mismo de lo de la India y todo eso, pero nosotros somos occidentales y la clasifica y dice, la humanidad común, el aspirante en el sendero, el discípulo y el iniciado. Así es. Lo que hace la clasificación del alma, que el alma ya hemos hablado muchísimo que tampoco se divide, pero para que nosotros podamos estar estudiando y tratar de entender en alguna vida, él dice, hay tres tipos de almas. Reitero, no se divide, pero para lo que estamos estudiando del espejismo, el maestro lo dice. Hay tres tipos de almas. Las almas de la experiencia, las almas de la comprensión y las almas que moran en la luz. Y saben, cuando yo hago esa pregunta, todos me dicen que ellos son almas de la comprensión. ¡Wow! Ahí está el espejismo. En alguna de estas nosotros estamos, almas de la experiencia, almas de la comprensión y almas que moran en la luz. Entonces, a estas alturas ya estamos por terminar, por cierto, el compendio que yo hice de este libro y de todos, porque no, pues son libros muy abstrusos y muy gruesos. Imagínense cuando lleguemos algún día
a Tratado sobre Fuego Cósmico, son 1000 hojas. 1000 hojas y es un tratado súper pesadísimo de poder entender. Es totalmente la mente ese libro. Pues por eso hago yo un compendio, para que el estudiante buscador y sincero, bueno, pues busque también, pero tenga tantitas bases de por dónde empezar y que no camine uno a ciegas. Dice ahí que debe uno de traer una lámpara, ¿no? Para ir alumbrando precisamente el camino del que viene atrás, pero hasta ahí. Porque dice, todos tenemos que llegar enfrente de esa puerta, pero esa puerta cada quien la tiene que abrir individual. La abre uno y la cierra uno. Algún día la vamos a abrir. No sé si en esta vida o en otras vidas, pero dice ahí que cada quien abre esa puerta y hay que cerrarla. Muy bien. Recuerden que mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.